Hasta el momento conocemos en qué sentido reaccionan cualitativamente la demanda y la oferta ante la variación de cualquiera de los factores que les afectan. Esto lo hemos visto en el capítulo 4. En este capítulo vamos a dar un paso más en nuestro conocimiento e intentaremos analizar el impacto cuantitativo que sobre la demanda y la oferta tiene el cambio de cualquiera de esos factores. Vamos a estudiar el concepto de elasticidad. El mejor modo en que de forma intuitiva podemos acercarnos a este concepto es considerar una goma elástica como esta, que representaría la demanda o la oferta, y aplicarle una fuerza en sentido contrario, que serían cualesquiera de los factores que influyen en ellas. Pues bien, la mayor o menor flexibilidad que ofrece la goma a la fuerza ejercida refleja su mayor o menor elasticidad. Cuando los economistas hablamos de elasticidad, estamos intentando valorar el grado de respuesta o sensibilidad. Tomemos el siguiente ejemplo referido a la demanda. Consideremos la función de demanda en un mercado cualquiera. En virtud de la ley de demanda, lo que la misma manifiesta es que un aumento del precio provocará siempre una disminución de la demanda y viceversa. Ahora bien, si consideramos una función de demanda distinta, tal como la siguiente, que comparte con la anterior un precio y cantidad, si el precio se incrementa, por ejemplo, de 5 a 6, podemos apreciar que la respuesta de la demanda inicial al nuevo precio es una reducción de 50 unidades. En tanto que si la demanda hubiese sido de asterisco, la reducción de la cantidad hubiese sido mucho menor, concretamente 10 unidades, al pasar de 100 a 90. Con la herramienta de la elasticidad lo que pretendemos es medir ese grado de respuesta, y al hacerlo conseguiremos información muy útil con el fin de pronosticar. La elasticidad precio de la demanda se calcula dividiendo el cambio porcentual de la cantidad demandada entre el cambio porcentual en el precio. Operando de forma conveniente y despejando, tendríamos que se puede estimar como el múltiplo que mide los cambios entre la cantidad y el precio por el cociente entre el precio y la cantidad inicial. Seguidamente tomemos en consideración la siguiente curva de demanda y midamos la elasticidad de esta cuando el precio aumenta de 5 a 6. Tal como podemos apreciar, esta subida del precio provoca una reducción de la demanda de 100 a 50 unidades. Trasvasemos esta información a la fórmula, para de esta forma estimar el valor de la elasticidad precio de la demanda ante ese cambio de precio, que sería menos 2,5. En términos absolutos, 2,5. Es decir, al subir el precio en una unidad monetaria, la cantidad que se demanda se ha reducido 2,5 veces de lo que ha aumentado el precio. Si ahora procedemos a calcular la elasticidad precio de la demanda en sentido inverso, es decir, si el precio inicial fuese de 6 y bajase a 5, podemos apreciar que la cantidad demandada en ese caso se duplica, pasa de 50 a 100. Sustituyendo de forma conveniente la expresión, tendríamos que la elasticidad precio en este caso sería de menos 6. En términos absolutos, 6. Esta divergencia en el resultado se debe a que los cambios porcentuales se calculan con una base distinta. Para evitar este inconveniente se suele utilizar para calcular la elasticidad el método del punto medio. Utilizando este método, el resultado de la elasticidad sería el mismo entre dos puntos de la función de demanda, independientemente del sentido en que se estime. Con el fin de explicar cómo se calcula la elasticidad mediante el método del punto medio, consideremos la misma función de demanda y los puntos antes considerados. En el caso de la elasticidad punto medio, consideraremos las variaciones de la demanda y del precio, pero la cantidad y precio de referencia se estimarán como un valor promedio. Así, dividiremos la variación de la cantidad demandada respecto a la media de las cantidades entre los puntos considerados. De igual modo haremos esto respecto a los precios en el denominador. Si consideramos el aumento del precio de 5 a 6 unidades monetarias,
estimamos la disminución de 50 en la demanda respecto a la media de las cantidades consideradas y en el denominador dividimos el aumento en una unidad monetaria en el precio entre la media de los precios considerados, obteniendo de este modo un valor de la elasticidad punto medio de 3,3 en valor absoluto, cuyo valor será el mismo independientemente de la dirección en que consideremos el cambio en el precio. El grado de reacción o respuesta, es decir, la elasticidad de la demanda, puede ser muy variable, dado que esta reacción de la demanda ante cambios en el precio viene determinada por la pendiente de la curva. Seguidamente detallaremos distintos casos donde la pendiente de la curva de demanda sería un indicativo del tipo de elasticidad. Empezaremos por el caso extremo de una curva de demanda vertical. En tal caso, si se considera un precio inicial, por ejemplo, de 5, la demanda sería de 100. Si el precio aumenta un 20% hasta 6, la demanda seguiría siendo la misma. Por tanto, estamos en presencia de una curva de demanda perfectamente inelástica o rígida. Si consideramos la siguiente curva de demanda y partimos de la misma situación inicial, el incremento del precio en un 20% provocaría una reducción de la cantidad de 100 a 95, es decir, del 5%. La escasa respuesta de la cantidad al precio indica que estamos en presencia de una demanda bastante inelástica. Tracemos seguidamente una curva de demanda con mayor pendiente y reproduzcamos la situación anterior. En ese caso, la respuesta de la demanda ante variaciones del precio se da en la misma proporción. Sube un 20% el precio y disminuye la demanda también en un 20%. Estamos en presencia de una demanda de elasticidad unitaria. Si la demanda que se considera es todavía más plana, al reproducirse la situación, observamos que la demanda ha pasado de 100 a 60. Es decir, la subida del precio del 20% ha generado una disminución de la demanda más que proporcional, en nuestro caso del 40%. Ello es indicativo de que estamos ante una demanda elástica. Por último, consideremos el siguiente caso extremo donde la curva de demanda es completamente horizontal. En este caso, el precio de 5, el consumidor demandaría cualquier cantidad. Este sería el caso de la demanda completamente elástica. Una vez analizada la elasticidad de la demanda, es hora de aplicar el concepto de elasticidad a la oferta y analizar las diferentes variantes de elasticidad que puede mostrar. Veremos cómo la elasticidad de la oferta refleja el modo en que responde la empresa ante variaciones del precio que recibe. Al igual que ocurre con la demanda, la elasticidad de la oferta de una empresa no suele ser constante. Por lo general, la sensibilidad que muestra la oferta ante variaciones del precio es cambiante, y por esto la elasticidad de la curva de oferta variará a lo largo de su recorrido. Veremos cómo ese cambio de elasticidad que muestra la curva de oferta está directamente relacionado con la utilización que la empresa haga de su capacidad productiva, es decir, de su tamaño de planta. Demostraremos cómo para niveles reducidos de producción, cuando la capacidad de producción de la empresa está infrautilizada, la curva de oferta mostrará una mayor elasticidad. Pues en ese caso, por ejemplo, ante una subida del precio, la empresa, al no tener ocupada una parte importante de su planta, podría responder fácilmente a ese aumento del precio aumentando de forma inmediata su producción. Por el contrario, cuando la empresa se encuentra al límite de su capacidad de producción, utilizando casi toda su planta productiva, le sería muy difícil responder aumentando todavía más su producción ante el incentivo que supone un precio mayor. Seguidamente mostraremos las diferentes elasticidades que puede tener la curva de oferta en un mercado. Iniciemos nuestro análisis con una curva de oferta vertical, es decir, completamente inelástica o rígida. A un precio de 5, la cantidad ofertada sería 100. Si se considera un aumento del precio en un 20%, de 5 a 6, la cantidad ofertada permanecerá invariada, mostrando de este modo la insensibilidad de la oferta ante variaciones del precio. Veamos seguidamente el impacto que tendría sobre una curva de oferta bastante inclinada, la variación del precio en el mismo sentido, pudiendo comprobar que en este caso la oferta aumentó en un 5%, de 100 a 105 unidades, mostrando de esta forma la oferta escasa sensibilidad a la variación del precio.
estaríamos en presencia de una curva de oferta bastante inelástica. Si este mismo análisis lo realizamos sobre una curva de oferta que parte del origen, la variación de precio del 20% conduciría a un aumento de la cantidad en la misma proporción, 20%. Estaríamos en presencia de una curva de oferta de elasticidad unitaria. Una curva de oferta bastante plana como la siguiente muestra un elevado grado de reacción de la oferta ante variaciones del precio, pues la subida del precio en un 20% ha conducido a un aumento de la cantidad ofrecida de 100 a 140, es decir, se ha incrementado un 40%. La curva de oferta en este caso sería bastante elástica, es decir, muy sensible a las variaciones del precio. Por último, consideraremos el siguiente caso. El caso extremo de una curva de oferta completamente horizontal. En tal caso, al precio fijado de 5, podría darse cualquier cantidad ofrecida. Estaríamos en presencia de una curva de oferta completamente elástica. Con frecuencia, las curvas de oferta del mercado muestran distintas elasticidades a lo largo de su recorrido, debido a que las empresas tienen una capacidad máxima de producción. Para analizar esta situación, consideraremos la siguiente curva de oferta. La elasticidad precio de la oferta suele ser mayor, más elástica en los tramos bajos de cantidad, debido a que al estar ociosa gran parte de la capacidad potencial de las empresas, éstas pueden responder de forma más amplia, es decir, sensible ante variaciones del precio. En ese sentido, si inicialmente el precio era 3 y la cantidad que se ofrecía era 100, al incrementarse el precio a 4, las empresas pueden fácilmente responder a ello aumentando la oferta hasta 200, pues las plantas productivas están escasamente utilizadas. Si calculamos la elasticidad de la oferta del punto medio, obtendríamos que su valor sería 2,3. Nos encontraríamos claramente en un tramo elástico de la curva de oferta. Pero, ¿qué ocurre si el precio inicial hubiese sido 12 y la cantidad ofertada 500? En tal caso, un aumento, por ejemplo, del precio a 15 provoca un aumento de la oferta relativamente pequeño, hasta 525. La estimación de la elasticidad de la oferta entre estos puntos arrojaría un valor, en este caso, de 0,2. Lo cual sería indicativo de la inelasticidad en ese tramo de la curva de oferta del mercado. Esta inelasticidad de la oferta tiene su explicación en que el volumen de producción ofertado es aquí tan amplio que las empresas, teniendo prácticamente toda su capacidad ocupada, les es muy difícil responder al aliciente que supone para ellas la subida del precio. Quieren, pero difícilmente pueden. No todas las empresas pueden establecer libremente el precio de lo que vende. En los mercados de competencia perfecta, al coexistir numerosas empresas que venden exactamente el mismo producto, ninguna de ellas podrá fijarlo libremente. Por ello, el precio que finalmente se fije se determinará de forma anónima en el mercado. Sin embargo, existen mercados como por ejemplo el monopolio o los de competencia monopolística, donde la empresa tiene margen para hacerlo. Bien porque ella es la única que vende el producto, caso del monopolio, o bien porque aun vendiendo varias empresas el producto, este es parecido pero no completamente igual. Existen diferencias entre ellos. Es el caso de la competencia monopolística. Es en este tipo de mercados donde las empresas pueden aplicar su política de precios. Y tal como demostraremos, cuando lo pueden establecer, les será de enorme utilidad conocer la elasticidad de la demanda de sus clientes. Demostraremos cómo subir o bajar precios será conveniente o no en función de la elasticidad de la demanda a la que se enfrenta cada empresa. El ingreso total que obtiene cualquier vendedor se calcula como un múltiplo del precio que obtiene por cada unidad y el número de unidades que vende. Si el empresario se enfrenta a la siguiente curva de demanda y se considera una situación inicial como esta, matemáticamente el ingreso total sería de 500. Siendo el área que lo define la siguiente.
Vamos a demostrar que existe una estrecha relación entre la elasticidad-precio de la demanda y la evolución que puede tener el ingreso total de los vendedores. Consideremos dos mercados. En uno de ellos la demanda es bastante inelástica, mientras que en el otro es bastante elástica. Si en ambos mercados al precio de 5 la demanda fuese la misma, 100, y por tanto el ingreso total el mismo, 500, ¿qué ocurriría si el precio aumentase en un 20% de 5 a 6 en ambos mercados? Tal como podemos apreciar, mientras en el mercado A, con demanda más inelástica, se reduce en escasa medida la cantidad demandada a 90, en el mercado B, esa misma alteración del precio, al ser su curva de demanda más elástica, reduce en gran medida la cantidad que se demanda hasta 50. Así, mientras el ingreso total en el mercado A ha aumentado hasta 540, en el mercado B la misma subida del precio reduce el ingreso total hasta 300. La estrecha relación entre elasticidad-precio de la demanda e ingreso total la podemos apreciar en la siguiente demostración. Consideremos de una parte una función de demanda como la siguiente. Y tengamos presente de otra parte la expresión matemática de la elasticidad-precio de la demanda. Cuando la cantidad es nula, sea cual fuere el valor de las variaciones de la cantidad y del precio, el valor de la elasticidad sería menos infinito. En el extremo opuesto, si el precio fuese nulo, el valor de la elasticidad, sea cual fuese el valor de lo demás, sería 0. A partir de aquí vemos cómo la elasticidad a lo largo de una curva de demanda lineal oscila en términos absolutos entre infinito en el eje vertical y 0 en el eje horizontal. Con el fin de derivar la función de ingreso total, introduciremos un nuevo plano orientado verticalmente donde relacionaremos el ingreso total con la cantidad demandada. El ingreso total se obtiene multiplicando el precio por la cantidad. Resulta obvio que si el precio y la cantidad es nula, el ingreso total lo será. En tanto que cuando la cantidad es 12.000, al ser el precio nulo, el ingreso total también lo sería. Si consideramos el precio de 25, la demanda sería de 2.000. Por tanto, el ingreso total, gráficamente reflejado por el rectángulo, ascendería a 50.000. Si el precio bajase a 20, se demandarían 4.000 unidades y el ingreso total en este caso aumentaría hasta 80.000. De proseguir esa bajada de precio a 15, se demandarían 6.000 unidades y el ingreso total seguiría aumentando hasta 90.000. Partamos ahora de un precio muy bajo, tal como 5, y subámoslo progresivamente para observar el comportamiento de la demanda y del ingreso total. A ese precio se demandarían 10.000 unidades y el ingreso total sería 50.000. De aumentar el precio a 10, la demanda disminuiría a 8.000 unidades y el ingreso total crecería hasta 80.000. Una nueva subida de precio a 15 reduce aún más la demanda hasta 6.000 y el ingreso total continúa aumentando hasta 90.000. Tal como podemos comprobar, si partimos de precios muy elevados y se va reduciendo el precio, al aumentar la demanda aumenta el ingreso total. Por el contrario, si partimos de precios muy bajos y los aumentamos, al disminuir la demanda va creciendo el ingreso total. La curva de ingreso total adopta, por tanto, la forma de campana. Y dentro de su recorrido apreciamos que mientras la reducción de precio se sitúe en el tramo elástico, al aumentar la demanda en mayor medida de lo que se reduce el precio, el ingreso total crece. En el tramo inelástico, las subidas del precio, al provocar reducciones de menor proporción en la demanda, generarían el aumento del ingreso total. El máximo ingreso total se lograría en aquel punto de elasticidad unitaria. En nuestro ejemplo, el precio sería 15, la cantidad demandada 6.000 y para dicho precio y cantidad el ingreso total sería máximo, 90.000.